Heinlein dice que debo golpearlos para que no se vuelvan criminales en el futuro. Este video es patrocinado por el Kickstarter de Desertoras, mi primera novela gráfica con arte de Pau Izumi y que necesita tu ayuda para llegar a la meta de 300,000 pesos para poder ser producida, de las cuales actualmente ya llevamos un tercio en las primeras 2 semanas. Si quieres leer una historia sobre amor, acción, peleas en naves espaciales y gente luchando para encontrar una comunidad que los protege y ame, no olvides que puedes participar desde cualquier parte del mundo con tan solo 100 pesos mexicanos, que son alrededor de $6, y te vas a llevar el cómic en versión digital en cuanto salga. Eso es menos de lo que te cuesta una comida sencilla. Recuerda también que Kickstarter no te cobra nada hasta que termine la campaña, que es el 23 de mayo, y que en caso de que la campaña no se complete no te cobrará nada, así que puedes estar seguro de que no existe riesgo alguno de apoyar al cómic. Las recompensas físicas en México se han acabado casi todas, que eran la novela en versión física y la novela en versión física firmada con un mensaje personalizado y agregados coquetos como una postal con arte de la novela y una versión física del guión firmado por mí. Pero, por petición popular, se han vuelto a abrir más lugares para poder pedir esas recompensas, así que si te quedaste sin la tuya o lo estabas pensando demasiado, es tu oportunidad para hacerte con tus recompensas físicas de Desertoras. Apoya a Desertoras en Kickstarter para volver mi novela gráfica una realidad. Saben, es muy raro hablar de Starship Troopers cuando leíste el libro antes de ver la película y le tienes que explicar a la gente que no, sí me gusta el libro, no lo leí solo por la película y luego me di cuenta de que Heinlein estaba loco. Tenía sus problemas, pero déjame explicarte por qué es un libro decente que deberías leer. Por favor, ignora todas las cosas raras que Heinlein escribió sobre cómo formar un culto sexual hippie. Es imposible medir la influencia que Starship Troopers tuvo en la ciencia ficción como la conocemos hoy en día. Suelo hacer el chiste de que todo en este género el día de hoy es o Duna, o Fundación, o Starship Troopers, o un remix de los tres. Pero es cierto, tan solo leer un par de páginas del libro te hará darte cuenta de que toda la ciencia ficción militar moderna tomó todo lo que no estaba pegado al piso de la historia y le dio su propio giro. Starship Troopers popularizó, si no es que inventó, la armadura de poder como la conocemos hoy en día. Estos gigantescos trajes exoesqueléticos que le dan al usuario habilidades sobrehumanas, donde la armadura es tanto un personaje en el mundo como sus usuarios. Mobile Suit Gundam se llama así porque es una referencia a la infantería móvil del libro, y si tu libro se puede colgar la medalla de fuente de inspiración para Gundam, que es también otro de los trabajos que más han influenciado en la ciencia ficción militar moderna, creo que es seguro decir que tu libro fue uno de los más importantes de la historia. Lo cual dificulta mucho las cosas al hablar del mismo, porque no solo Heinlein estaba loco y tenía ideas muy cuestionables. Creo que realmente mucha gente o no ha leído el libro o lo leyó hace tanto que no recuerda las cosas más raras, por decir poco, de lo que había en él. Y sí, yo sé, eran otros tiempos y la moral era diferente, pero Heinlein veía sus libros como manifiestos de lo que debería ser el futuro según su visión. E incluso si es un libro escrito hace casi 60 años, creo que es bueno verlo con ojos críticos y ver qué clase de sociedad es la que Heinlein consideraba como una perfecta, o tan cerca perfecta como podía ser. Ya todos sabemos que la película en sí fue una respuesta a este libro y como la sociedad perfecta de Heinlein no era tan perfecta como él creía. Pero por eso mismo creo que es importante hablar en sí del libro, su ideología y cómo esto ha afectado a la ciencia ficción militar moderna. Para ser tan influyente la ciencia ficción militar, es raro pensar cómo casi todos los aspectos que asociamos con la franquicia, al menos del lado visual y de batalla, en realidad vienen de la película, porque en el libro realmente solo pasan 3 batallas grandes. El primer ataque en Klendatu, que es casi igual de desastroso que en la película, un ataque de terror con los Skinnies, aliados de los bichos que eventualmente se vuelven aliados de los humanos, y la batalla final para capturar al bicho cerebro. En total no creo que sean más de 30 páginas en todo el libro de batallas. El resto se enfoca en seguir la carrera militar de Juan y del self-insert de Heinlein diciéndonos lo que tenía en la mente en ese momento. Creo que la razón por la que la gente recuerda tanto las partes de la batalla es porque el universo que Heinlein creó es bombástico a la hora de pelear. Sí, todos sabemos que las armaduras de poder empezaron aquí, pero otros conceptos como las cápsulas de caída con soldados en ellas y que las flotillas espaciales funcionen básicamente igual a los ejércitos navales terrestres se originaron aquí. También están las cosas más locas que se me hace raro nadie mencione nunca cuando hablan de estos libros, como las unidades caninas del ejército, que son soldados especiales con neoperros, perros modificados genéticamente para darles la inteligencia necesaria para hablar, planear y comunicarse con sus dueños, y que son lo suficientemente grandes para montarlos en batalla. Heinlein los describe como relaciones simbióticas más fuertes que un matrimonio humano, ya que los neoperros y sus compañeros se entrenan para volverse uno, hasta tal punto que si el dueño de un neoperro muere, lo más humano que se puede hacer es sacrificar al
al neoperro por el sufrimiento que tendrá el seguir viviendo sin él, e implican que la única razón por la que no hacen lo mismo con los dueños en caso de perder a su perro es porque las leyes no lo permiten, pero que sería mucho más fácil para todos los involucrados hacerlo, y se da a entender que un soldado perdiendo a su neoperro es razón suficiente para darle una baja honrosa del ejército, como si hubiera sido herido de gravedad. Todo esto se explica como en 2 páginas. El tipo tiró uno de los conceptos más hardcore de la ciencia ficción como un dato curioso de su universo, y luego no volvió a tocarlo en todo el libro. Creo que eso explica cómo es posible que incluso si sus secciones de batalla son tan relativamente pequeñas comparados con el resto del libro, se volvieron tan influyentes. Cuando lees estas escenas de batalla, la descripción te hace sentir que estás leyendo lo que ocurriría en un videojuego, o cómo se sentiría tú estar usando estas armaduras en un juego. Explica conceptos como interfaz de usuario en los cascos de la armadura, el feedback negativo y las mecánicas de movimiento aumentado como si fueran naturales. Y considerando que el libro fue escrito antes de que siquiera existieran los Vipers, es bastante impresionante en lo mucho que Heinlein se acercó a nuestra realidad actual, al menos en los videojuegos. Tristemente, el resto del libro es más rancio. Muchos de los escritos de Heinlein cobran más sentido si empiezas a pensar en el tipo como un villano de Metal Gear que se chingó la rodilla antes de poder llegar a su punto más alto y se tuvo que volver escritor. El tipo hace que Sundowner diciendo que le demos una oportunidad a la guerra y que le gustaban los días después del 11 de septiembre parezca un moderado en comparación. Starship Trooper nació después de que Estados Unidos y el resto del mundo, para este caso, decidiera detener cualquier desarrollo en el uso de armas nucleares a nivel de la atmósfera. Porque en los 50s la Guerra Fría estaba a punto de volverse guerra caliente, y hasta los gobiernos de ese entonces sabían que seguir por esa línea podría terminar literalmente con el mundo en llamas. A Heinlein le ardió tanto la cola por esto que decidió detenerse de escribir lo que eventualmente se convertiría en Stranger in a Strange Land, su propia joyita de literatura bizarra, solo para escribir un montón de ensayos argumentando por qué la guerra y la violencia son chidas. Y como Estados Unidos estaba viéndose como un montón de maricones por dejar de experimentar con tecnología que podía destruir la civilización, porque los haría verse débiles ante otros países, incluso si dichos países detuvieron su investigación en armas nucleares en órbita por la misma razón. Pero eso no iba a detener a Heinlein de escribir un libro de 300 páginas donde él era el chat y tú, el potencial lector antiguerra y antiarmas nucleares, era el Soy Jack llorando porque no me gustaría morir en fuego nuclear antes de cumplir 30. Deben perdonar a Heinlein. Antes de YouTube y Twitter, la única forma en la que los conservadores y reaccionarios podían crear un enemigo imaginario con el cual enojarse y proyectar todo lo que odian cultural y socialmente era escribiendo una novela que revolucionaría para siempre la ciencia ficción. Y la tienen fácil, solo deben ponerse a grabar leyendo y malinterpretando tweets u otros videos de YouTube y tienen la vida resuelta. En fin, ¿por qué no hablamos un poquito de qué clase de persona era Heinlein? ¿Por qué romantizaba tanto el ejército y la cultura militar? Heinlein venía de una familia con una larga historia en el ejército. Todos los hombres en su familia habían peleado en los grandes conflictos y guerras en los que Estados Unidos se había metido, así que es obvio que él seguiría sus pasos. De hecho, estudió en la Universidad de la Marina estadounidense y eventualmente se convirtió en un ingeniero de comunicaciones, subiendo los rangos hasta ser teniente en 1931. Pero debido a una fuerte pulmonía causada por tuberculosis, tuvo que ser dado de baja del ejército, tan solo un par de años antes de que Estados Unidos entrara de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente suele decir que Heinlein era hipócrita. Él nunca vio combate, pero en su sociedad perfecta la gente no era digna hasta que se enlistaba en el ejército y veía combate como veteranos. Muy de, ustedes arriésguense para ser dignos, pero yo no. Al contrario, yo creo que el hecho de que Heinlein se quedara fuera de la Segunda Guerra Mundial, junto con una historia de hombres en su familia luchando en las guerras más importantes del país, creó un fuerte sentimiento de oportunidad perdida en Heinlein. Imagínate creer toda tu vida que tu destino es ser parte del ejército solo para perderte la gloria de luchar en la guerra más importante del siglo XX. Obviamente esto lo dejó picado, glorificando a los militares y a los veteranos porque él nunca pudo ser uno. De hecho, muchos fans, yo incluidos, creemos que si Heinlein hubiera visto combate como otros autores contemporáneos, piensa en Tolkien o Joe Haldeman, sus escritos probablemente hubieran sido mucho más críticos de la cultura militar y del ejército, ya que los escritos de Heinlein, en general, tenían ese tono con casi cualquier otra cosa que él tocaba. La religión, los roles de género, la raza y un largo etcétera. Pero vivimos en el universo donde Heinlein nunca vio combate y por eso tenemos obras como Starship Troopers, una romantización extrema de lo que es ser un veterano y del servicio militar. Así que veamos qué clase de mundo creó Heinlein. El mundo de Starship Troopers es uno en el que, después de la Tercera Guerra Mundial, los veteranos volvieron a sus países sumidos en caos y anarquía, así que comenzaron a poner orden a las cosas. Eventualmente se convirtieron en un gobierno mundial, y la paz reinaría para la humanidad. Comenzó con que solo los veteranos podían votar y tener posiciones políticas, porque no confiaban en nadie más para hacerlo, pero eventualmente se fue abriendo a otros servidores civiles, llegando al punto en el que estamos para el inicio del libro.
Si quieres votar o tener una carrera política, la única forma de hacerlo es como mínimo cumplir un servicio federal de 2 años. Contrario a lo que mucha gente cree, esto no significa solo servicio militar. Científicos estatales, médicos, ingenieros y burócratas de bajo nivel entran aquí. Claro, yo en lo personal pienso que esto lo hizo Heinlein para protegerse de las críticas de que su sociedad perfecta era una dictadura militar, porque durante el libro te señalan vagamente a los puestos civiles federales, pero nunca los explican a fondo. En cambio, parece que todos solo respetan a los militares y sus acciones como veteranos. La idea de Heinlein es que solo las personas que están dispuestas a arriesgar su vida e integridad por su nación deberían tener derecho a votar y tomar decisiones políticas, ya que aprendieron a poner el bienestar del grupo mayor antes que el propio. De hecho, los militares y servidores cívicos activos no tienen permitido votar. Eso significa que si alguien decide tener una carrera militar, que es un mínimo de 20 años, y es lo que Juan hace en el libro, no podrán votar hasta que la completen, poniendo más énfasis en la idea de que solo la gente que realmente sabe lo que es arriesgar y perder debería votar. Esto es, en el más estricto sentido de la palabra, una dictadura de veteranos. Mucha gente suele tener una mala idea al escuchar la palabra dictadura, porque inmediatamente piensa en la dictadura absolutista, que es donde una sola persona tiene todo el poder político, y su palabra es la ley. Pero dictadura tan solo se refiere a quién es el grupo social que puede tomar decisiones políticas. De esta forma, el mundo perfecto de Heinlein es una dictadura de veteranos, donde solo la gente que ha completado su servicio puede ejercer el voto, y el poder político. Él incluso explica, correctamente, que las supuestas llamadas democracias absolutas excluían a mucha gente. En México, por ejemplo, se puede decir que vivimos en una dictadura de la gente mayor de 18 años que no está presa, porque a pesar de que supuestamente todos podemos votar, como sociedad, admitimos que los niños no son lo suficientemente maduros como para hacer el ejercicio de la democracia, y que los prisioneros por sus crímenes contra la sociedad no tienen permitido votar hasta que cumplen su sentencia y paguen su deuda a la sociedad. Para más especificidad, en México debes tener una licencia para votar, lo cual en teoría reduce más quién puede ejercer el derecho al voto, ya que aunque cumplas todos los otros requisitos del voto, si no tienes la INE, simplemente no puedes votar. Heinlein solo es más directo al hablar de la democracia. En su sociedad, el voto tiene otro requerimiento, el servicio federal. Lo que pasa es que las cosas se ponen más raras cuando Heinlein te empieza a decir qué es lo que él cambiaría para una sociedad perfecta. Y es aquí donde entramos a una sección que le he robado a Red de Overly Sarcastic Productions. Es hora de los pensamientos profundos con Heinlein. Todos sabemos que el castigo excesivo y cruel es la única forma en la que la gente no comete crímenes. Después de todo, si saben que los vas a matar por robar una hogaza de pan, seguramente eso los detendrá de hacerlo. Esos fueron pensamientos profundos con Heinlein. En el mundo de Starship Troopers, según Heinlein, las leyes son pocas y el crimen es bajo. Pero eso viene con un gigantesco asterisco llamado: Heinlein cree que la pena capital debería ser otorgada con más libertad. En un punto del libro, un personaje secuestra a una niña y la asesina. Juan señala como, incluso si no lo hubiera matado, el puro hecho de secuestrarla ya es una ofensa capital, lo cual debe indicar qué tan fácil debe ser ganarse la horca en el mundo perfecto de Heinlein. Más aún, el castigo corporal es relativamente común. Las escuelas pueden azotar a los estudiantes, se azotan criminales en la plaza pública, y durante el libro suceden 2 azotes públicos. Juan siendo el receptor de uno por cagarla en un ejercicio militar, de una forma que hubiera resultado en la muerte de un camarada si fuera un escenario de combate real. Heinlein incluso va hasta el punto de decir que la razón por la que la sociedad anterior a la de Starship Troopers colapsó fue por culpa de los llamados delincuentes juveniles, una generación de niños que nacieron durante la popularización de la psicología infantil, que decía que el castigo físico contra los niños los dejaba traumatizados y no les hacía bien, eventualmente causando que se volvieran supercriminales que andaban en pandillas gigantescas por la calle, violando, matando y asesinando a cualquier transeúnte inocente que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Y como aún eran niños, los jueces y las autoridades no eran lo suficientemente duros con ellos, dejándolos ir libres hasta el punto en que finalmente cometían un crimen tan grande que les debían o dar la pena de muerte o meterlos en la cárcel de por vida. Heinlein lo explica de una forma muy convincente, comparando a los criminales juveniles con cachorros y su entrenamiento. Supongamos que se limita a reñir a un cachorro sin castigarlo nunca, que le deja seguir soltando porquería por la casa, que de vez en cuando le encierra en un edificio exterior, pero vuelve a dejarlo entrar pronto a casa diciéndole tan solo que no lo haga de nuevo. Luego, un día, se da cuenta de que ya es un perro crecido y que sin embargo no está educado para la caza, y usted coge un arma y le mete un tiro. ¿Comentarios, por favor? Vaya, en cuanto a educar a un perro, ese es el modo más absurdo del que he oído hablar. ¿De acuerdo? O a un niño. ¿De quién sería la culpa? Pues, mía, supongo. De acuerdo otra vez. Mas yo no lo supongo, lo sé. Señor Dubois, estalló una chica. Pero,
¿Por qué no pegaban a los niños cuando lo necesitaban? Y usaban una buena dosis de correa con los mayores que la merecían, una lección que jamás olvidarían. Me refiero a los que hacían algo realmente malo. ¿Por qué no? No lo sé, había contestado él secamente. Excepto que el método aprobado durante siglos para instalar la virtud social y el respeto a la ley en la mente de los jóvenes no atraía a la clase precientífica y pseudoprofesional, los que se dominaban a sí mismos asistentes sociales o a veces psicólogos infantiles. Era demasiado sencillo para ellos, al parecer, ya que cualquiera podía hacerlo echando mano tan solo de la paciencia y la firmeza necesaria para adiestrar a un cachorro. A veces me he preguntado si no tendrían intereses creados en aquel desorden, pero es improbable. Los adultos actúan casi siempre por razones elevadas, sea cual sea su conducta. La idea de Heinlein es básicamente que, si usas la fuerza, el castigo excesivo, sin importar qué tan pequeño sea el crimen, la gente en la sociedad eventualmente aprenderá, como los perritos, que no deben hacer ciertas cosas, porque de lo contrario, eventualmente se volverán salvajes incontrolables que deben ser sacrificados como un perro con rabia. Para Heinlein, unas nalgadas, incluso unos latigazos, administrados a tiempo, harán que cualquier niño se vuelva un miembro útil de la sociedad, con una moral correcta. El problema es que las personas no son perros. Es hora de más pensamientos profundos con Heinlein. Los niños son indistinguibles de un animal y puedes educarlos a punta de vergazos, y cualquiera que diga lo contrario es un hippie que quiere ver al occidente caer. Estos fueron pensamientos profundos con Heinlein. Creo que lo más irónico de todo el asunto es que la generación que Heinlein decía que era muy suave y que le faltaban golpes eran los que hoy son los baby boomers. Así que cuando tu familiar boomer te diga que los niños de hoy en día ya no respetan como antes, diles que Heinlein creía que su generación era tan malvada que traerían la caída de la civilización si no los golpeaban hasta que entendieran. Heinlein escribió el libro cuando la psicología infantil estaba en sus primeras etapas, así que es obvio que él sería crítico al respecto, pero su reacción de no, tratar a los niños como personas está mal, solo van a entender si los golpeas, está fundamentalmente equivocada, y eso es algo que la historia nos ha enseñado hasta hoy en día. Porque sí, su sociedad es perfecta, sin casi nada de crimen ni problemas sociales, pero Heinlein fue quien la escribió. De nuevo, es literalmente el meme de yo soy el chat y tú el soy Jack, pero en toda la sociedad. Y gracias a casi 60 años de historia, ahora sabemos que Heinlein estaba equivocado. Empezando con el castigo corporal contra los niños. No tienes que ser un psicólogo infantil para entender que los niños no entienden a golpes. Creo que cualquiera que tenga la desgracia de haber sido golpeados por sus padres bajo la idea de te estoy enseñando una lección me podrá confirmar que no aprendieron nada más que a tener miedo. ¿Por qué usarías el castigo físico para educar a un niño? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Porque solo existen dos opciones a la hora de castigar a un niño que hizo algo malo y quieres usar el castigo físico. O les estás enseñando porque entienden que está mal, o es muy pequeño para entender que lo que hizo está mal y usas la violencia para que entienda rápido. En el primer caso, si el niño ya entiende por qué está mal lo que está haciendo, ¿qué ganas golpeándolo? ¿No puedes explicarle de una forma racional que lo que hizo está mal y hacerlo entender? ¿No existen castigos que no involucran la violencia física? Entiendo que los niños deben saber que sus acciones tienen consecuencias, pero mis papás me quitaban la consola de videojuegos, no me volteaban la cara de un golpe, y crecí sabiendo que hacer cosas malas es igual a consecuencias negativas, sin el trauma de saber que mis padres me tratarían como muñeca de trapo si la cagaba en algo. Y si el niño es muy pequeño para entender que lo que hizo está mal, ¿por qué golpearlo entonces? Lo único que va a aprender es a tenerte miedo, no habrá lógica y solo existirá desconfianza hacia la figura de autoridad. Lo que Heinlein parece no entender es que los niños que son castigados corporalmente no aprenden, lo que hice está mal, no debo volver a hacerlo. Ellos aprenden, si me atrapan haciendo algunas cosas, me van a golpear, así que es mejor que no me atrapen. Lo cual es probablemente lo último que quieres que un niño aprenda al hacer algo malo. Estoy de acuerdo con Heinlein en el sentido de que los humanos no somos inherentemente buenos ni malos, que es el ambiente a nuestro alrededor el que nos forma como personas, pero no por eso creo que la respuesta a cómo nos aseguramos de que la gente en la sociedad sepa que está bien y que está mal, sea los hacemos tener miedo de cometer cualquier error porque la respuesta de las autoridades será violenta y excesiva. Eso lo único que causa es una sociedad asustada y temerosa. Y Heinlein parece estar de acuerdo. El tipo que secuestra a la niña, probablemente sabiendo que secuestrarla llevaba una sentencia de muerte, la terminó matando porque el castigo era el mismo. Resulta que si en tu sociedad el castigo por robar pan y por matar a alguien es el mismo, la gente robando el pan probablemente va a terminar matando a cualquier testigo que lo pueda identificar. ¡Qué sorpresa! Lo que Heinlein no quiere admitir es que la razón por la que él cree que la psicología infantil y la idea de que el castigo corporal no funcionan es idea de hippies, es porque en la crianza de un niño es algo involucrado y muy difícil. Y cuando el padre trabaja 48 horas a la semana y la madre tiene que cuidar de la casa y de los niños sin mucha ayuda del padre, es imposible darles la atención que merecen para formarlos y educarlos como buenos miembros de la sociedad. Así que el castigo físico se vuelve una forma fácil de arreglar el problema, porque si tu hijo te tiene miedo, entonces no hará nada.
niña. Ignora por completo todos los estudios que dicen cómo la violencia en la infancia crea adultos con problemas de control de ira, falta de comunicación, depresión y otra sarta de problemas emocionales. Igual, tú estás feliz porque tus hijos están callados cuando llegas del trabajo y no hacen nada para molestarte. Y whoops, te enviaron directito al asilo más culero cuando estabas viejo. Ni modo, así es la vida. Esto termina en el viejo debate de la justicia, que no se preocupen, entraré más en él cuando eventualmente haga mi video sobre propaganda policíaca. Pero existen dos líneas de pensamiento a la hora de hablar de justicia. ¿Quieres que tu sistema judicial sea punitivo o reformativo? Heinlein claramente está del lado punitivo, porque en su sociedad perfecta, el sistema punitivo es reformativo. Ejercer la violencia contra la sociedad es la respuesta necesaria para hacer que sus habitantes se vuelvan miembros correctos de la misma. El miedo a que te azoten o que te ejecuten es suficiente para mantenerte a raya. Pero ignorando el lado de que una sociedad basada en miedo solo va a crear gente que encuentra formas más rebuscadas de no ser encontradas sin hacer nada y que se vuelven más violentos para defender sus actos ilícitos, ¿qué pasa cuando terminas castigando a un inocente? Heinlein hace algo muy listo pero deshonesto en su libro, al ejemplificar cómo su sociedad perfecta lidia con esto, que es la persona que secuestra y asesina a una niña, solo para ser colgado por los militares como castigo por el crimen. Te pone el ejemplo perfecto, uno donde no existe sombra de duda de que la persona es culpable y que merece el castigo. Este es el azúcar con la que Heinlein te da su veneno. El Estado debería tener el poder de castigar cruelmente e incluso ejecutar a sus ciudadanos si el crimen lo amerita. Heinlein parece creer que la razón por la que el sistema judicial iba a fallar es porque era demasiado lento, porque no era lo suficientemente efectivo y rápido. Que un sistema donde la gente era castigada rápida y dolorosamente sería más eficaz. Es obvio que un hombre blanco en los 60 pensaría así, ya que seguramente era ajeno a la realidad y crueldad del sistema judicial. Y como una vez entras en contacto con él, básicamente estás marcado de por vida. No sé cómo eran los Estados Unidos durante los 60, pero al menos el día de hoy en México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia. Están en prisión preventiva, lo cual significa que, teóricamente, son inocentes, ya que ningún jurado los ha encontrado culpables del crimen que se les acusa. Los números en Estados Unidos no son mejores, más de 400,000 personas están en prisión sin que su juicio sea procesado. De nuevo, estas personas son legalmente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuántas de estas personas están encarceladas de forma errónea? ¿Cuántas son inocentes y que solo estuvieron en el lugar equivocado en el momento incorrecto? ¿Cuántas están ahí porque no tienen el dinero necesario para contratar un buen abogado y necesitan esperar al abarrotado sistema de abogados públicos para que les asignen uno? ¿Qué dice de nosotros como sociedad cuando estamos dispuestos a que cientos, si no es que miles de personas potencialmente inocentes están privadas de la libertad, bajo el nombre de justicia? Stafford Bear dijo una vez que no tiene sentido afirmar que el propósito de un sistema es hacer aquello que constantemente falla en hacer. El propósito de un sistema es lo que hace. El sistema carcelario es cruel, en especial en Estados Unidos, donde existe un sistema de prisiones privadas que tienen el incentivo de tener la población más alta, ya sea por los subsidios gubernamentales o la capacidad de utilizar a los prisioneros como labor forzada. Porque recuerden, la esclavitud en Estados Unidos es ilegal, siempre y cuando no sea usada como castigo por ser preso. Así que no, Heinlein, no creo que el problema del sistema penal es que no es lo suficientemente cruel con su gente. Al contrario, el problema es que es frío, calculador e inhumano, que es una industria creada para mantener a una comunidad marginalizada al margen y para tener más control sobre la sociedad. Sí, lo sé, esperen el video de la propaganda policíaca, eso es lo que Heinlein me hace enojar mucho con su ignorancia. Y ni hablar del castigo capital. Solo en Estados Unidos, desde 1973, 197 personas que fueron sentenciadas a muerte erróneamente fueron exoneradas. Eso significa que fueron declaradas completamente inocentes por nueva evidencia encontrada. En la vida real, las cosas nunca son tan blancas y negras como en la literatura. No toda la gente sentenciada a muerte es un loco violador que secuestró y mató a una niña. Existe información incorrecta, malas identificaciones de presuntos culpables, evidencia falsa y un largo etcétera que puede terminar con una persona inocente caminando el pabellón de la muerte. Si quieren saber más sobre esto, recomiendo el excelente video de Jacob Geller sobre el tema, la falsa evolución de los métodos de ejecución, y el video de Shaun sobre la pena de muerte. Oh, pero eso no es todo. Si le dijeras a Heinlein todos estos argumentos, él simplemente te miraría con una confiada sonrisa y te diría: no te preocupes, mi asqueroso comunista. Yo tengo un sistema matemático moral que explica por qué eso no pasaría en mi sociedad perfecta. Y es especial. Así que traje a mi buen amigo y experto en moralidad de Paw Patrol, Praskat, para que lo explique. La matemática moral es una forma de ética aplicada bajo el lente de la filosofía analítica, una corriente de pensamiento que fue popular a inicios del siglo XX y que fue encabezada por figuras como Bertrand Russell. Este proyecto trataba de eliminar de una vez y para siempre la metafísica en la filosofía a través del realismo matemático. Es esta noción que indica que las matemáticas son un principio ordenador del universo que existe independientemente de la observación humana.
La matemática moral adquiere por su naturaleza varios pensamientos claves de los utilitaristas. Ya sabes, esos del problema del tranvía, que te dicen que siempre debes matar a tu madre si eso significa salvarle la vida a 5 personas, porque no sé si sabías que 5 es mayor que 1. A partir del realismo matemático, si podemos crear ecuaciones con lenguaje de la misma forma que lo hacemos con las matemáticas, es posible crear afirmaciones universalmente ciertas, incluidas las afirmaciones morales. Así que jala la palanca y mata a tu madre. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y de hecho, el lenguaje es impropio en comparación con las matemáticas, porque mientras el lenguaje genera mucha ambigüedad con sus palabras polisémicas y sus diferentes connotaciones subjetivas en cada expresión, las matemáticas son trascendentalmente exactas, por lo que son un mejor sistema para crear fundamentos universalmente ciertos, como si las matemáticas fueran ese plano superior que nos permiten dar una mejor imagen de la realidad, más aún que la realidad misma. Es el mundo de las formas de Platón. ¿Fumar es moral? Pues es una decisión personal. Yo creo que cada quien debería ser libre de decidir si quiere o no hacerlo. Incorrecto, pleb. Si convertimos cada una de las desventajas de fumar en variables que podamos contrastar contra sus ventajas, obtenemos una ecuación que nos muestra con certeza que fumar es inmoral. Este realismo moral busca crear certezas políticas que un gobernante pueda demostrarlas como matemáticamente buenas para sobrepasar así la voluntad política de sus gobernados. Incluso para Heinlein, una democracia sin límites puede ser matemáticamente comprobada como inmoral, porque el poder político que se le da al electorado no es proporcional a la responsabilidad que un representante electo toma por sus decisiones. Claro, asumiendo que un representante siempre es el símil 100% exacto de la voluntad política de los votantes, o que los políticos saben tomar responsabilidades por sus actos. Por razones prácticas, y por razones morales matemáticamente verificables, la autoridad y la responsabilidad deben ser iguales. Las democracias ilimitadas son inestables, porque sus ciudadanos no son sujetos a la responsabilidad proporcional de su autoridad soberana, aparte de las trágicas consecuencias históricas. Si el votante ha votado por lo imposible, lo desastrosamente posible ocurrirá en vez, y la responsabilidad será forzada solo a medias, pero destruyéndolo a él y a su templo sin cimientos. Y sé lo que estarás pensando. Robert Heinlein como que parece una tortuga, ¿no? Pues sí, pero seguro también estarás pensando que plantear que las matemáticas existen en el universo independientemente de la observación humana es en sí mismo un postulado metafísico. Por lo que tratar de eliminar la metafísica de la filosofía a través del realismo matemático es una batalla perdida de antemano. Y sí, estás en lo correcto. Esta es una de las tantas contradicciones que el mismo Bertrand Russell encontró al tratar de comprender la realidad con la lógica de las matemáticas. Y por eso es que hoy en día se le recuerda como el hacedor de paradojas por excelencia. El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen ellos mismos, ¿se contiene a sí mismo? El barbero que afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo, ¿puede afeitarse a sí mismo? ¿Por qué no se afeita? ¿Le falta cremita? Posteriormente, los teoremas de incompletud de Gödel pusieron en duda la capacidad de las matemáticas para poder comprobar sus afirmaciones naturales como consistentes y completas al mismo tiempo. Resulta que, incluso si ignoramos la enorme cantidad de variables que harían falta calcular para poder abordar la complejidad de fenómenos sociales específicos para asumirlos como universales, las matemáticas tampoco son un sistema perfecto que puedan representar la realidad con toda su totalidad. Así como los filósofos postestructuralistas dirán después que las matemáticas, al igual que el lenguaje, es un sistema de representación únicamente humano, que simplemente no pueden cubrir todo lo que se nos escapa del registro simbólico, y que por lo tanto no puede ser representado siquiera por nuestra cognición. Language isn't a picture at all. What is it then? It's a tool, an instrument. The limits of my language are the limits of my world. Las ideologías protofascistas generalmente tratarán de extender su poder político por encima de la libertad individual bajo la excusa de que el gobernante sabe lo que es mejor para el pueblo más que ellos mismos, y que cualquier cosa que haga es justificable por el bien de la cohesión del Estado. Tratarán de hacerlo a partir de principios objetivos que parezcan ser indiscutibles, como puede ser el caso de la precisión de las matemáticas.
Por eso, uno debe ser cauteloso cuando escuche sobre sistemas morales que pretenden entender la complejidad de las dinámicas sociales a través de lentes entre comillas naturales, como puede ser la religión, el mundo animal o el reino metafísico de los números. Las matemáticas están lejos de ser una propiedad intrínseca del universo, y si bien son el mejor sistema representacional con el que contamos actualmente, no puede garantizarnos una perfecta certeza, ya que la única certeza que tenemos es que el Kickstarter de Desertoras, la primera novela gráfica de Dani Z, ya está disponible y tú puedes ayudar a hacerla realidad donando en el link que aparece en la descripción de este video. ¡Un desertillón de dólares, compa! Gracias, Prascat. Eres grande. Vámonos a comerciales. Lo sé, lo siento si parece que me voy mucho por las ramas durante este video, pero es que Starship Troopers, el libro, es así. El 80% del libro son los pensamientos y desvariados de Heinlein que quería implantarle al lector en el momento. Y cada uno podría dar su propio video, pero estamos aquí para hablar de cómo este libro, que influyó tanto en la ciencia ficción, no solo fue gracias a la armadura, sino también a su filosofía. Como esa vez que de la nada Juan está pensando en cualquier cosa y de repente se acuerda de un rant de su profesor sobre el comunismo. Por supuesto, la definición marxista del valor es ridícula. Por mucho esfuerzo y trabajo que uno ponga en ello, jamás conseguirá convertir una tarta de barro en una tarta de manzana. Seguirá siendo una tarta de barro que nada vale. Y como corolario, el trabajo mal realizado fácilmente puede restar valor. Un cocinero sin talento puede transformar unas manzanas frescas y valiosas en algo incomible, que nada vale, y a la inversa. Un gran chef es capaz de realizar con esos mismos materiales algo de valor superior a la tarta de manzana ordinaria, sin más esfuerzo que el que realiza un cocinero vulgar para preparar un postre corriente. Estos ejemplos de cocina tiran por tierra la teoría marxista del valor, su falacia de la que se deriva ese gran fraude que es el comunismo, e ilustran la verdad de la definición que se mide en término de uso, tan de sentido común. Du Bois había agitado furioso el muñón. Sin embargo, y que se despierten esos de atrás. Sin embargo, digo, ese viejo místico del Das Kapital, torturado, confuso y neurótico, anticientífico e ilógico, ese fraude pomposo llamado Karl Marx, tuvo con toda la intuición de una verdad muy importante. Si hubiera tenido una mente analítica, tal vez hubiera formulado la primera definición adecuada de valor, y le habría ahorrado muchísimo sufrimiento a este planeta. No mames, pinche Heinlein suena como la mitad de mi caja de comentarios. Este momento es particularmente gracioso, primero porque sale de la nada, cuando Heinlein quiere usar a Du Bois, su self-insert en el libro, para ponerse a gritar algo que le molesta, mínimo utiliza algo que ocurre en la historia para justificarlo. Por ejemplo, su argumento pro pena de muerte junto con el desertor que secuestra y mata a una niña. Pero en este caso no es así. Juan de repente piensa en esa lección en medio de un capítulo, se acaba y luego continúa como si nada. Es literalmente tu tío que se pone borracho en la cena familiar y se pone a hablar de las conspiraciones woke y cómo el gobierno quiere confundir a los honestos hombres trabajadores haciendo a las mujeres trans demasiado lindas para ignorarlas. Y segundo, porque Heinlein está completamente equivocado sobre la teoría marxista del valor. Sí, Marx decía que uno de los factores para deducir el valor de un producto estaba relacionado con las horas que metía el trabajador para crearlo. Pero Das Kapital no es un libro de casi 8000 páginas nomás porque sí. Claro que Marx consideraba que el valor de las cosas era dictado por más que las horas de trabajo que requiere. El famoso fetichismo de la mercancía, por ejemplo, es solo una de ellas. El carácter misterioso de la forma de mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente en qué proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo. De esto es como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo. Un don natural social de estos objetos, y como si, por tanto, la relación social que medía entre los productos y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productos. Es decir que sí, Heinlein, un pastel de lobo no vale lo mismo que uno de manzana, pero Marx sí contempló eso en su teoría, y que muchas veces el valor de las cosas depende de la sociedad en la que vivimos y el valor que le damos a los objetos. El oro no valía lo mismo para los aztecas que para los españoles y Marx lo sabía.
Mucho del ardor de cola de Heinlein al malentender el comunismo tiene sentido cuando recuerdas que era un orgulloso libertario. Así que sí, niños, no crean que eso de un libertario que nunca leyó Marx, pero se cree que puede hacerle un jaque mate diciendo que Marx falló en considerar X cosa, solo para darte cuenta que no. Marx de hecho sí consideró que el valor del agua del calzón de chica gamer es dictado no por las horas de trabajo que lleva, sino por su valor social, no es algo nuevo, y Heinlein andaba enojado por malentender el marxismo hace 60 años. Hemos estado teniendo la misma pinche pelea por 6 putas décadas. Disco Elysium tenía razón cuando dijo que lo único que lograbas al volverte comunista es ponerte triste tú solo. Lo más irónico es que Heinlein probablemente no se da cuenta de que muchos aspectos de su sociedad perfecta no están muy alejados de una sociedad socialista o comunista si tan solo reemplazas la palabra veteranos por trabajador. Marx tenía el concepto de la dictadura del proletariado, un sistema donde solo los trabajadores tienen derecho a ejercer el poder político. Obviamente estoy resumiendo, pero la lógica detrás de esto es que el proletariado es más en número que la clase capitalista, por lo tanto son los únicos que deberían decidir cómo organizar la sociedad. Si alguien quiere volverse un capitalista y empezar a ganarse la vida siendo dueño de cosas en lugar de trabajar, puede hacerlo, pero renuncia a su poder político. Abigail Thorne lo explica mejor en su video sobre democracia. The dictatorship of the proletariat is where we say, okay, if you're a CEO, business owner, landlord, big-time millionaire capitalist, your interests are so fundamentally opposed to everybody else's, because through the Marxist framework you can only be those things by exploiting other people, that from now on, millionaires can't vote. Can't hold office, can't donate to political parties, can't participate in politics. The government is supposed to be here to help people, and clearly you're doing alright for yourself, mate, so how about you just sit down? Through a liberal framework, that might look very scary, because oh my god, we're taking people's votes away. That doesn't sound good. Think of all the struggles people had to go through to get the vote in the first place. What about this black woman who worked really hard and now she's a millionaire? You're taking her vote away. That really doesn't sound good. And yeah, that could look very scary. The response from the Marxist framework might be, though, that unlike historical situations where people were denied the vote because of their race or their sex, you can't give up being black, but you can pretty easily give up being a millionaire. And then you can vote again. Lo que más me frustra es que Heinlein está de acuerdo conmigo y con Abby, y con Marx. La familia de Juan elige no participar en la política porque no lo necesita. Les va suficiente bien como capitalistas para no preocuparse por ello. Pero papá, yo no voy a arruinar mi vida. Solo es un plazo de servicio, no es la carrera militar. Dejemos eso, ¿quieres? Escúchame bien, porque voy a decirte lo que vas a hacer y por qué quieres hacerlo. En primer lugar, esta familia se ha mantenido alejada de la política y se ha dedicado a trabajar en su propio beneficio durante más de 100 años. No veo razón para que rompas esa tradición. Heinlein admite que cierto tipo de personas simplemente no les importa el ejercicio político y que solo los más afectados deben hacerlo, porque son los que más corren riesgo de ser vulnerados por el sistema. Pero estoy seguro de que si yo reviviera a Heinlein, le hablara cara a cara y le explicara eso, me miraría con una cálida sonrisa, sangraría un poco por la nariz y luego continuaría hablando como si no hubiera dicho nada, porque no creo que su cerebro sería capaz de procesar el hecho de que sus ideales políticos están mucho más cerca al de los comunistas que tanto odiaba que a otros libertarios. No estoy insultando su inteligencia, solo digo que sucedería algo similar a lo que le ocurre a las víctimas de eventos traumáticos, donde simplemente su cerebro los protege haciéndolos ignorar la realidad. La otra opción probablemente sería o una embolia o que me empezara a golpear. Sí, todos sabemos a estas alturas que los bichos son comunistas, en específico comunistas chinos. Heinlein mismo lo dice en el libro. Cada vez que matábamos 1000 bichos a costa de una infantería móvil era como una victoria para ellos. Nosotros aprendíamos, y a qué precio, cuál eficiente puede ser un comunismo total si lo utiliza gente adaptada realmente a ello a merced de la evolución. A los comisarios bichos no les importaba más el perder soldados que a nosotros emplear municiones. Tal vez hubiéramos podido preverlo estudiando las derrotas que la hegemonía china infligió a la alianza ruso-anglo-americana. Sin embargo, el problema con esas lecciones de la historia es que generalmente se leen mejor después de haber caído de bruces. Pero algo que mucha gente olvida de los bichos es que estos animales de enjambre que aparecen en la película son solo de la película. En el libro, los bichos son otra especie sapiente y tecnológicamente avanzada, como los humanos. Usan armas y artillería, y los humanos saben que tienen una estructura social y cultural, solo que es muy diferente como para que nosotros la entendamos. De hecho, en el libro no solo atacan Buenos Aires, también atacan San Francisco y otras colonias terrestres. Y no usan meteoritos, usan las viejas y confiables armas nucleares para hacerlo. Les recuerdo que este libro surgió porque Heinlein decía que dejar de experimentar con armas nucleares en la atmósfera haría ver a los Estados Unidos como una nación débil.
Heinlein escribió a los bichos con cierta reverencia y respeto. De hecho, la animosidad contra ellos es mucho menor. El conflicto con ellos sucede porque nuestra biología es lo suficientemente parecida como para compartir los mismos recursos, pero nuestra ideología y forma de trabajar son tan diferentes que no existe otra manera de interactuar entre nosotros que no sea mediante violencia. De hecho, Juan se pregunta varias veces que si no fuera por el problema de los recursos, los bichos y los humanos probablemente se podrían llevar bien. Es triste que nos encontremos en este punto compitiendo por los mismos recursos. No los odio, entiendo que son ellos o yo. Preguntándose que si yo y los bichos hubiéramos sido novios, quizás un abrazo hubiera bastado para arreglar las cosas. La tesis de Heinlein viene de que los humanos y cualquier otra especie sapiente somos violentos por naturaleza y que la historia está llena de conflictos violentos que deciden quién escribe la historia. Que no está equivocado, pero creo que habla bastante de Heinlein, el cómo veía a los comunistas como una especie tan diferente que la única forma de lidiar con ellos sería con una completa exterminación. En el mundo perfecto de Starship Troopers no se puede ni siquiera negociar con los comunistas, solo eliminarlos. Lo cual bueno, digamos que existe una razón por la cual, durante el macartismo, tener ideales fascistas era mucho mejor visto que tener ideales comunistas. Ustedes saben, rasguña un liberal y un fascista sangra. Es hora de pensamientos profundos con Heinlein. Los comunistas no son diferentes de insecto con mente colmena, y por eso no deberías siquiera intentar escucharlos hablar, porque te arriesgas a que infecten tu mente. La única respuesta lógica en el libre mercado de ideas para lidiar con ellos es la exterminación total. Estos fueron pensamientos profundos con Heinlein. Mi problema más grande con Heinlein es que era una persona muy crítica de los problemas de la sociedad, y muchas veces mientras lo lees no puedes evitar asentir y decir, ¡hey! Lo que este tipo dice tiene razón. Pues sí, ingeniero, yo creo que quizás la democracia sería mejor si solo la gente que realmente pone primero el bien común antes de su interés propio es la que puede votar. Pero luego te dice que su solución a todos los problemas del mundo es golpear a los niños y colgar criminales sin mucha investigación, y recuerdas, oh sí, este tipo tiene una idea muy retorcida de una sociedad perfecta. Leí Starship Troopers por primera vez cuando tenía la edad de Juan, unos 18 o 19 años, así que claro que me tragué toda su ideología como si fuera nada. Sonaba que tenía sentido, y siendo alguien que creció durante el sexenio de Calderón, la idea de simplemente tomar a cualquier criminal y sacarlo del mundo rápido sonaba atractiva. Pero tengo 28 años, mucha más experiencia, y he visto los estragos que la democracia liberal capitalista le ha hecho al mundo. Sé lo horrible del sistema carcelario y la forma en la que el ejército se puede usar como una herramienta de violencia y control. Y puedo ver las quebraduras en la ideología de Heinlein, y me da miedo que existe gente que piensa como él. Y aún así, el tipo era extrañamente progresista para su época. Para empezar, el servicio militar era opcional, en una época cuando aún se hacía el draft. Segundo, es raro que los protagonistas de sus historias fueran blancos. Juan Rico, de hecho, es filipino, Carmen Ibáñez es vagamente latina, uno de los compañeros de Juan en el ejército era japonés en una época donde poner a un personaje de esa nacionalidad como un héroe te traería muchas críticas. Aunque eso sí, todo con una supremacía gringa muy extraña. El idioma oficial de toda la federación es el inglés estándar, y claramente la hegemonía cultural es gringa, pero que un escritor de 1960 tenga no solo personajes, sino protagonistas de color, ya era mucho. También fue uno de los primeros en poner a las mujeres en posición de cargos militar, incluso si lo hacía por un extraño esencialismo biológico de que las mujeres eran mejor para las matemáticas y la orientación espacial. Y por supuesto, era un defensor vocal del poliamor y del amor libre, siempre y cuando fuera heterosexual. Heinlein quería tener muchas esposas al mismo tiempo, ¿ok? Es hora de más pensamientos profundos con Heinlein. ¿Cómo me pone caliente la idea de tener más de una esposa? Estos fueron pensamientos profundos con Heinlein. También está la forma en la que genuinamente parece creer que la guerra es una tragedia, pero de una forma romántica. Como si viera los horrores de la guerra con lágrimas en los ojos y una erección. Un sentimiento muy de es triste que esto ocurra, pero debe ocurrir para que se vuelvan hombres. Recuerdo muy bien cómo en un momento, casi al final del libro, cuando Juan ya estaba haciendo su carrera militar, se encuentra de nuevo con Carmen, quien ya es toda una piloto, también haciendo su carrera militar. Tienen una cita e incluso hablan tristemente de cómo Carl, la razón por la que Juan se unió al ejército en primer lugar, había muerto sin ceremonia ni espectáculo en un ataque random de los bichos en su estación de trabajo en Plutón. Es un momento triste. Carmen y Juan, que alguna vez tuvieron una chispa de amor cuando estaban en la preparatoria, ahora son personas completamente diferentes, cambiados por la guerra y que son incapaces de reaccionar con dolor verdadero a la muerte de un amigo. Es especialmente impresionante de Rico, quien siempre dijo que quería a Carl como un hermano, pero ahora es solo otro número entre las casualidades. Uno podría verlo como una forma retorcida de crecer. ¿Cuántos de ustedes viendo este video siguen hablando con todos sus amigos de hace 10 o 15 años?
Es normal que la gente se separe, pero que sea la guerra la que lo hace, le da un tono más turbio. Pero lo curioso es que Heinlein lo trata como algo bueno, o al menos algo que debe ocurrir. Un escritor más crítico de la guerra y el ejército mostraría estos cambios como algo doloroso, que Juan, a sus apenas 19 o 20 años, le han robado su juventud, y al igual que a Carmencita, a quien ya ni siquiera tiene cabello porque es más fácil pilotear la nave sin él, Heinlein lo ve como inevitable, un sacrificio que esta gente va a hacer para salvaguardar a la Tierra. De hecho, creo que el libro muestra, aunque no sea a propósito, cómo una persona se va radicalizando cada vez más. Al principio del libro, Juan es crítico del gobierno y su estructura, pero para el final se ha tomado el culé tan cabrón que se burla de la gente que siquiera se atreve a cuestionar una orden por la cadena de mando, diciendo que un buen soldado como él simplemente actúa sin cuestionar lo que le dicen, porque sus líderes saben que es lo correcto. Esa es la clase de final que se vería como la destrucción del personaje por cualquier otro autor. Pero para Heinlein, esto es lo que todos deberíamos aspirar a ser. La parte más triste para mí es la forma en que Juan pierde a su madre. Una de las cosas que Heinlein no vio a futuro es que, con viajes espaciales, no seguiremos usando cartas para dar entrada a uno de los momentos más desgarradores. Juan deja a su familia en malas condiciones, su padre básicamente lo deshereda y su madre se queda llorando, pero un día, en su momento más bajo, recibe una carta de su madre. Aunque lo siento, debo decirte que tu padre todavía no permite que se mencione tu nombre. Pero querido mío, ese es su modo de lamentarlo, ya que él no puede llorar. Debes entender, pequeño, que tu padre te ama más que a su vida, más que a mí, y que le has herido rotundamente. Le dice a todos que ya eres un adulto capaz de tomar tus propias decisiones, y que se siente orgulloso de ti. Mas es su orgullo el que habla, el amargo dolor de un hombre orgulloso al que han herido muy hondo en su corazón el ser que ama más. Debes entender, Johnny, que él no habla de ti ni te ha escrito porque no puede. Todavía no, por lo menos hasta que su dolor sea soportable. Cuando eso ocurra, yo lo sabré, y entonces intercederé por ti, y todos estaremos juntos otra vez. En cuanto a mí, ¿cómo puede enojarse una madre por algo que haga su pequeñín? Claro que me hace sufrir, pero no por eso te quiero menos. Estés donde estés y hagas lo que quieras hacer, siempre serás mi pequeñín. El que se hace daño en una rodilla y viene corriendo a mi regazo para que lo consuele. Mi regazo se ha hecho más pequeño, o quizás tú hayas crecido, aunque yo no lo he creído nunca. Sin embargo, mis brazos te estarán esperando siempre que lo necesites. Los niños pequeños nunca dejan de necesitar el regazo de su madre, ¿verdad, cariño? Espero que no. Espero que me escribas y me lo digas. Sin embargo, debo añadir que, en vista del tiempo terriblemente largo que hace que no nos has escrito, será sin duda mejor, a menos que yo te haga saber lo contrario, que dirijas las cartas que me escribas a casa de tía Eleonora. Ella me las remitirá enseguida, sin originar más problema. ¿Lo entiendes? 1000 besos a mi nene, tu madre. Juan está a punto de renunciar del ejército y esta carta, entre lágrimas, lo hizo considerarlo aún más. Pero gracias a una carta del profesor Dubois, decidió permanecer en el ejército. La cosa es que la siguiente vez que escuchamos de la madre de Juan, descubrimos que estaba en Buenos Aires durante el ataque. La carta de la madre de Juan suena a algo que escribiría a mi mamá, así que deben entender, esta parte del libro siempre me pega directo en el corazón. Y lo que más me pega es como cualquier otro escritor hubiera usado esta oportunidad para cuestionarse si la batalla de Juan era correcta, si estar lejos de todos los que ama en una guerra sin sentido vale la pena. Pero no, para Heinlein esto solo es combustible para continuar con el exterminio de los bichos. Al final del día creo que es bastante gracioso. La gente ha derramado litros de tinta y hablado hasta el cansancio de cómo la película de Starship Troopers es una burla de todo lo que el libro representa y cómo muestra la realidad de una sociedad que sigue el ejemplo de Heinlein. Y tiene sentido, Paul Verhoeven, el director, creció en un pueblo que fue invadido por los nazis, así que es obvio que muchas cosas del libro lo hicieron levantar la ceja. Y mientras es probablemente cierto que no leyó el libro por completo, el escritor de la película, Edward Neumeier, sí lo hizo, y cada escena de la película existe para burlarse y cargarse sobre la idea de una sociedad perfecta de Heinlein. Es decir, Johnny es un blanco ojos azules en un Buenos Aires en el futuro que se ve tan blanco como los argentinos creen que son. Casper Van Dien incluso dijo que su interpretación es que Johnny era descendiente de algún nazi que escapó a Buenos Aires, después de la Segunda Guerra Mundial. Los bichos son más como animales bien organizados que un ejército combatiente real, pero igual no son muy diferentes de los humanos que son retratados como brutos ignorantes que terminan dejando morir muchísima más gente de la que deberían por no estimar lo suficiente al enemigo y sus técnicas de estúpidas.
Peor, es muy probable que el asteroide que destruyó Buenos Aires fuera un trágico accidente que el gobierno usó para incrementar la lucha contra los bichos, implicando que es una guerra imaginaria que los humanos están perdiendo. Porque sí, capturaron a un bicho cerebro, pero cuando tenemos un shot de los nuevos reclutas, claramente son un montón de niños soldados que apenas llegan a los 16 años, y Johnny y Carmen están en posiciones de mando en las que no deberían estar por su falta de experiencia, implicando que toda la gente calificada para tomar ese lugar está muerta o es incapaz de combatir. Así que los prospectos de la humanidad no se ven muy bien que digamos. Pero algo que me di cuenta haciendo este video es que toda la serie que se han inspirado en Starship Troopers, en mayor o menor medida, muestran a la sociedad de Heinlein como algo horrible. James Cameron dijo que se inspiró fuertemente en este libro para Aliens, y que de hecho hizo que los actores que interpretaban a los marines espaciales leyeran el libro para entrar en personaje, y el resultado son un montón de soldados hipermasculinos que son destrozados uno por una fuerza animalística superior a ellos, todo en el nombre de una mega compañía que está dispuesta a verlos morir a todos para obtener un poco más de ganancia económica con una superarma. En Halo, la UNSC es solo marginalmente mejor que el Covenant en el sentido de que ellos al menos quieren que la humanidad sobreviva, pero el propósito original del proyecto Spartan 1 y 2 nunca tuvieron en mente combatir al Covenant. De hecho, su propósito era tener el arma definitiva para detener cualquier intento de rebelión en las colonias espaciales. Y si secuestramos niños de una familia para llenarlos de hormonas, modificaciones biomecánicas y volverlos soldados que siguen nuestras órdenes sin cuestionar, no te grita "Imperio malvado", no sé qué lo hará. El proyecto Spartan 3 sí fue hecho para luchar contra el Covenant, tomando un montón de niños huérfanos por la guerra, radicalizándolos y volviéndolos soldados suicidas y dándoles armadura de poder si sobreviven más de un año. Ni siquiera sirve la excusa de lo hicieron para salvar a la humanidad, porque para Halo 4 los involucrados en el proyecto Spartan están enfrentando corte marcial por sus crímenes de guerra y contra la humanidad, así que... Are we the baddies? Y ni hablar de Gundam, que se puede resumir en "la guerra es horrible y no importa si tu lucha es justa, esta te destruirá por dentro", y es muy jodido como la gente en el poder le llena la cabeza de mierda y sueños de gloria a los niños para volverlos soldados que van directamente al matadero. Así que muy sutil en su crítica a los temas de Starship Trooper no es. Incluso mi novela gráfica, Desertoras, que actualmente está en Kickstarter y te puedes llevar su versión digital por tan solo 100 pesitos mexicanos, está fuertemente inspirada por Starship Troopers, pero lo hice desde el punto de vista donde la protagonista se da cuenta de que viven en una distopía y deben escapar para ser libres de la opresión fascista del imperio. La propaganda imperial incluso les dice a su gente que el imperio te dio la vida, lo único que te pide es que la uses para defenderlo. Porque esa es la clase de mensaje que Heinlein da en su libro como si fuera bueno. Lo que voy con esto es que la gente contiene multitudes. Heinlein era extrañamente progresista para su época, y muchas de sus críticas a la sociedad eran muy reales y que deben tomarse en serio, pero también Starship Troopers baila peligrosamente con ser apología al fascismo, incluso si Heinlein diría que no. Eso sí, es interesante ver cómo todos los que nos inspiramos en su libro para nuestras creaciones tomamos lo chido, que son las armaduras de poder y las piezas espaciales, y lo usamos para decir que, no, Heinlein, tu supuesta sociedad perfecta es una distopía. En nuestra obra, la gente como tú ganó y controla la sociedad, y es nuestro objetivo abolirlo y luchar por la verdadera libertad. Talking Video es una realidad gracias a la infantería móvil que aparece en pantalla, pero si quieres ayudar al canal puedes hacerlo dirigiéndote al Kickstarter de Desertoras, que necesita tu ayuda para ser real, y puedes apoyar desde 100 pesitos mexicanos. Recuerda que no se te cobra hasta que termine la campaña a finales de mayo. Soy su anfitrión, Dani Z. Recuerda que ¿quieren saber más? Hasta la próxima.